Hola, hola, qué gusto tenerlos por acá nuevamente. Esta vez quiero contarles que el plan de eficiencia administrativa del gobierno de Daniel Noboa es en realidad un machetazo asestado sobre el aparato estatal, motivado por las condiciones impuestas por el Fondo Monetario Internacional a cambio de un nuevo desembolso que acrecienta la deuda externa del país. El insólito despido de 5.000 funcionarios públicos, disfrazado bajo el eufemismo de desvinculación, lanzará a más de 25.000 personas a la precarización de su existencia laboral si se considera que detrás de cada despido existe una familia que depende de esos ingresos. ¿Cómo se justifican estas desvinculaciones, de las cuales ni funcionarios con nombramiento se salvan? La tan cacareada evaluación de excelencia resulta ser en realidad una fantasmagoría que nadie ha visto, porque no se sabe cuáles son los parámetros del examen al trabajo burocrático, tampoco cómo se aplican o si compaginan con los marcos legales vigentes que regulan el mundo laboral en el Ecuador o con los acuerdos internacionales suscritos con la Organización Internacional del Trabajo. Los despidos se ejecutan incluso en áreas estratégicas que estaban excluidas inicialmente del decreto de desvinculación. Ya se supo que el viernes 25 de julio, por ejemplo, se denunció el despido de médicos y enfermeras del Hospital Ginecobstétrico Isidro Ayora. A esos profesionales de la salud nadie les anticipó nada, simplemente se los echó del hospital. Ya se verá dentro de poco si la medida fue resultado de un proceso detenido de análisis de desempeño de servicio público o si fue para reemplazar servidores públicos, burócratas, con la clientela del novoísmo. A esa terrible circunstancia social y laboral se añade el decreto de fusión de carteras de Estado que pretende reducir el número de ministerios de 22 a 14 en nombre de la falta de eficiencia de un Estado tildado de obeso, pero cuyo problema en realidad es la desatención del gobierno nacional en áreas sensibles de su gestión pública, que ahora mismo están en una situación más que lamentable. Es evidente que la fusión de ministerios carece de criterios técnicos o de un diagnóstico preliminar sobre cómo rearticular las carteras de Estado según sus ámbitos de competencia. Uno de los ejemplos más escandalosos es la fusión del Ministerio de Educación con el de Cultura y Patrimonio y con la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología CENESID. Tres campos de la administración estatal que nada tienen que ver el uno con el otro y que requieren de una estructura administrativa propia, capaz de atender al sistema de educación público, actualmente en soletas, la promoción de las artes, la preservación, la gestión, el cuidado del patrimonio cultural y el desarrollo de políticas orientadas al fomento de la ciencia, la tecnología y el afianzamiento de la educación superior. ¿Es que acaso piensan que el Ministerio de Educación, que no ha logrado nunca garantizar los mínimos que necesita la educación pública, puede hacerse cargo ahora de la educación superior, del ámbito cultural, de las universidades y de los museos? El presupuesto anual del Ministerio de Cultura bordea los $300.000. Eso alcanza apenas para sostener al personal técnico y casi no deja recursos para proteger los sitios históricos, los centros de interpretación, los archivos, las bibliotecas, las colecciones de arte y arqueología, muchas de las cuales desde el 2019 permanecen embodegadas en un edificio declarado en situación de grave riesgo y sobre lo cual nada se ha dicho y nada se ha hecho. En el terreno de la ciencia y la tecnología el panorama no es mejor. Las universidades se mueven al paso que marcan quienes conciben la educación superior como un negocio y que sin el músculo estatal suficiente para controlarlos, convertirán la formación universitaria en espacio exclusivo de quienes pueden pagar sus elevados costos. Mientras tanto, el acceso a la formación pública de calidad se ve mermada cada año porque el gobierno limita la concesión de becas, reduce los cupos y no entrega los presupuestos a tiempo. ¿Mejorará la cosa al desaparecer de un plumazo el CENESID o fundiéndolo con el Ministerio de Educación? La cultura, la ciencia y la tecnología en el Ecuador se diluyen en el tarro de Tíñer que es la política de reducción del aparato estatal disfrazada de eficiencia. La falta de un marco legal para la fusión de competencias entre ministerios vuelve a la larga
inviable una decisión que abre paso a la privatización acelerada de lo que no se podrá gestionar públicamente y a la destrucción silenciosa de aquellas cosas consideradas no esenciales o no rentables, es decir, el patrimonio cultural histórico. El despido de 5.000 personas acentuará dramáticamente la crisis social, arrojando a miles a las fauces de las economías ilegales, el crimen organizado y de algunos empresarios inescrupulosos que confunden salario con limosna y trabajo con explotación. Muchísimas gracias por escuchar este comentario.